hay mucha gente allá afuera criticando la energía nuclear porque, bueno, desde un punto de vista medioambiental, en el año 1986 explotó precisamente en un accidente. Sin embargo, estas son las ventajas de utilizar energía nuclear. De hecho, hay muchísimas organizaciones, entre ellas organizaciones ecologistas, que no quieren que sepas esto. De hecho, te lo ocultan con el objeto de poder manipularte. Hoy vamos a hablar de un tema que de hecho es totalmente y absolutísimamente necesario. Si es que realmente queremos solucionar de un plumazo, ¿no? Como solemos decir, todos los problemas medioambientales, razón por la cual precisamente te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo. Antes de nada, y esto sobre todo es súper importante, recuerda, ¿me estás viendo desde Meta? Bueno, pues entonces pulsa seguir y me gusta. Por el contrario, ¿es que me estás viendo desde YouTube? Bueno, pues entonces en ese caso pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y ahora, señores, claro que sí, comenzamos. Amigos míos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos, ¿vale? A la gente que no me conozca, mi nombre es Juan Carlos y soy el autor de la saga Mente Ecologista, justamente la que tenemos aquí. Vamos a seguir trabajando con todos estos principios, ¿vale? Pero antes de nada, y esto sobre todo es súper importante, esta es la razón por la que utilizar energía nuclear es necesaria, de hecho, para solventar los problemas medioambientales. Vamos a ello. Mirad, detrás de todo esto, detrás de que si nuclear sí, nuclear no, estar a favor, estar en contra, bla, bla, detrás de todo eso hay una grandísima campaña política que precisamente utilizan en particular los medios de comunicación y los poderes políticos con el objeto, ¿no?, pues de mantenerte distraído, mantenerte pues tonto, ¿no?, como se suele decir. Y aunque esto es duro, la realidad es que vamos a comenzar, ¿no?, de hecho por el principio, ¿no?, para entender todo esto. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, poco a poco empiezan a surgir los experimentos, ¿vale? Los experimentos que venían del siglo XVIII para empezar a transformar la energía. Lo que pasa es que en aquella época la energía que se utilizaba era energía térmica, el calor. Sin embargo, un siglo después, en el siglo XX, a partir de la segunda revolución industrial, ¿vale?, el ser humano empieza a utilizar la energía, en este caso la energía eléctrica, ¿no?, que estamos hablando de la propia electricidad, ¿no?, de tener las bombillas, por ejemplo, o el enchufe, o bueno, este tipo de cosas. Inicialmente, las centrales que transformaban esa energía, ¿no?, para que las familias pudieran tener bombillas en casa, este tipo de cosas, eran centrales térmicas. Es decir, tenían que quemar carbón, o después tenían que quemar petróleo, o gas natural. Sin embargo, y esto sobre todo una cosa que es súper importante, a partir de los años 40, aproximadamente años 50, con el avance de la física de partículas y la física nuclear, fueron cada vez más los científicos los que empezaron a investigar cómo funcionaba eso de la fisión. Fisión, ¿vale?, significa romper, dividir. ¿Está bien? Fueron cada vez más, ¿no?, los diferentes científicos que dijeron, vamos a probar, vamos a utilizar a ver esto nuevamente, ¿no?, cómo funciona y todo este tipo de cosas. Y poco a poco empezaron a darse cuenta de que podían manipular precisamente la materia para generar energía, ¿vale? Y ese tipo de energía, que es un tipo de energía nuclear, de hecho genera muchísima energía, o sea, una barbaridad de energía, incluso más que las centrales térmicas. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que desde los años 40-50, ¿no?, aproximadamente del siglo pasado hasta la actualidad, ha habido una serie de accidentes tecnológicos de los cuales hay uno en particular que es el que más daño medioambiental ha provocado, y es el desastre de Chernobyl. Y aunque tampoco nos vamos a meter mucho en este tema, en realidad sabemos que esa central estaba en manos de soviéticos, es decir, de comunistas, ¿no?, digamos, dentro de una dictadura, que de hecho era la URSS, ¿no?
Y bueno, pues los fines que querían hacer con ese tipo de cosas, pues no eran precisamente buenas. Pero fuera de eso, porque este canal no es de política, sino de medio ambiente, sí que es cierto que la energía nuclear, con el paso de los años, los científicos y los ingenieros han ido perfeccionando, han ido mejorando, ¿no? Incluso todas las tecnologías, la capacidad, digamos, de control, la capacidad incluso de evitar un colapso, daños mayores. Y poco a poco, ¿vale? Los científicos están, de hecho, consiguiendo, digamos, semicontrolar posibles escenarios de, pues de una explosión, ¿no? De lo que se llama una fusión nuclear. Esto es realmente así. Y gracias, por ejemplo, a la energía nuclear, podemos estar generando cada vez más electricidad. Sí que es cierto que los ecologistas, y en particular Greenpeace, que fue de hecho la primera organización ecologista que nació en la historia en los años 60, 70 aproximadamente, hablaban mucho sobre el uso de las placas fotovoltaicas, los aerogeneradores, por ejemplo, las presas hidroeléctricas que aprovechaban el movimiento del agua, ¿no? Pues para generar electricidad. Y todo eso está muy bien. O sea, es que está perfecto. Y de hecho es que es necesario. Si queremos un planeta mucho más limpio, tenemos que explotar esas tres tecnologías. Y hay más, de hecho. Pero no es suficiente. O sea, para cubrir toda la demanda que de hecho tenemos a nivel mundial, no es suficiente poniendo plaquitas, molinitos y presas. O centrales geotérmicas, por ejemplo. O centrales maremotérmicas o undimotrices, por ejemplo. Realmente necesitamos más energía. Sin embargo, son muchas organizaciones ecologistas las que se encargan de decir no a la nuclear, porque la nuclear es peligrosa, este tipo de cosas. Mira, ahora vamos a saltar a la parte económica. En economía hay una ley que se llama la ley de oferta y demanda, ¿vale? Esa ley de oferta y demanda, lo que expresa es que la relación que hay entre la oferta, ofrecer un producto o un servicio, y la demanda, la necesidad que hay realmente en el mercado de recibir o de obtener esa necesidad, no realmente fluctúa en función de cómo varían estas dos variables, ¿vale? El hecho de que tengamos muchísima capacidad de poder generar energía eléctrica nos va a permitir bajar muchísimo los costes, precisamente los costes de venta de la electricidad, ¿vale? Y sí que es cierto que si encima, bueno, como pones un ejemplo, ¿no? En plan de si encima tenemos renovables, las renovables prácticamente pues podríamos decir que salen gratis. Hombre, a la empresa realmente no le sale gratis porque la empresa tiene que invertir un dinero en construir para los generadores, contratar ingenieros, la construcción, el mantenimiento, reparación, bla, bla, bla. Eso a la empresa le cuesta un dinero, ¿vale? Pero digamos que por el proceso, ¿no? en el que realmente estamos aprovechando esa energía, podríamos decir que es un proceso gratis, ¿vale? Sin embargo, cuando dependemos de otras fuentes, si ponemos por ejemplo el caso del carbón, el caso del petróleo, en el caso de las nucleares, influye el precio del combustible, que a la larga el precio del combustible se va a ver reflejado en el precio de la factura de la luz que tú vas a pagar. Entonces podríamos decir, vale, de acuerdo, entonces, muy bien, pues dejemos entonces de consumir energía eléctrica por las fuentes de carbón y de petróleo. Vale, muy bien. Bueno, pues ahí lo que ocurriría es que al haber menor oferta y cada vez más demanda, porque esto sobre todo que quede claro, la civilización está evolucionando desde el siglo XX y hasta el siglo XX, o sea, del siglo XX, siglo XXI y en el siglo XXII, de tal manera que el consumo eléctrico no va a crecer de forma lineal, va a crecer, pero se va a disparar literalmente, hasta el punto en el que hay muchos científicos que hablan que a finales del siglo XXII necesitaremos 10 veces la cantidad de electricidad que tenemos actualmente. Eso es un reto tecnológico en el cual yo sí creo que vamos a conseguirlo, aunque el proceso sea bastante complejo, ¿vale? O sea, bastante complicado en sí. Sin embargo, y aquí viene la cuestión de todo esto, es que si se da el caso en el que, vale, de acuerdo, dejamos de consumir energía del carbón, del petróleo y tal, sabemos que el precio va a subir, entonces a ti el kilovatio hora te saldría mucho más caro, y por un segundo caso,
¿vale? O sea, por una segunda parte, quiero decir, sufriremos cortes eléctricos. Así, tal cual. Muchos científicos prevén el final del carbón y del petróleo de aquí a unos 50, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años. 80 años como mucho, ¿vale? Y entonces, cuando llegue realmente ese escenario, ¿qué vamos a hacer? Porque esto es así de sencillo. La naturaleza es renovable, la naturaleza es abundancia. Pero si la tasa de explotación o la velocidad de explotación de un recurso supera a la tasa de regeneración de ese recurso, de manera natural o de manera artificial, siempre, o sea, al revés, perdón, si la tasa de explotación es mayor que la tasa de regeneración, entonces siempre va a haber un déficit. Y cuando no haya suficiente material, por ejemplo, pues para cubrir eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tiramos de los nucleares. Entonces, recordad sobre todo, súper importante, que la próxima vez que escuchéis hablar, ¿no?, a organizaciones ecologistas, sobre todo hablamos mucho de Greenpeace, ¿no?, porque Greenpeace empezó muy bien, sinceramente, como organización realmente ecologista, pero al final se ha ido, ¿cómo se dice?, ¿no?, en plan de degenerando es la palabra, hasta el punto de que ya realmente no le importan estos problemas medioambientales. Entonces, la próxima vez que escuches este tipo de cosas, recuerda sobre todo esto que acabo de explicarte, que apagar para siempre las centrales de carbón y las centrales nucleares, lo único que haría sería precisamente es ponernos a nosotros incluso en mayor peligro, ¿vale? Así que nada más, señores, hasta aquí todo este contenido. Yo espero, sinceramente, yo espero que esto os resulte realmente útil. Es que esto es realmente útil, ¿vale? Porque, sinceramente, vivimos en un punto de la historia en el que nos estamos cargando el planeta y la supervivencia de nuestra civilización va ligada a la bueno, puedo decir supervivencia o puedo decir supervivencia, ¿vale? La supervivencia o la supervivencia de nuestra civilización va intrínsecamente ligada a la explotación de los recursos naturales. Y aunque dejemos de explotar o acabemos los recursos de la Tierra, hay mucha gente, ¿no?, que dice que, bueno, pues acabaremos yéndonos pues fuera de la Tierra, a Marte, a Venus, a Mercurio, a, yo qué sé, a las lunas de Júpiter, a meteoritos, asteroides, explotándolos. Pero una vez más volveremos a necesitar materiales de la realidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues sobre todo, si queréis realmente convertiros en auténticos, en verdaderos ecologistas, queréis realmente profundizar en todos estos tipos de principios y sobre todo, lo más importante, queréis que no os engañen, porque es más fácil mentirle a alguien que demostrarle empíricamente que ha sido engañado, ¿vale? Y eso lo vemos todos los días en los medios de comunicación y en otros sitios, ¿no? Como por ejemplo en el caso de las redes sociales, que es donde yo trabajo, ¿vale? Así que, ¿quieres realmente convertirte en un auténtico, en un verdadero ecologista? Bueno, pues para ello, señores, te voy a dejar justamente lo que es aquí abajo, el enlace, el objeto, de que puedas adquirir esta saga, ¿vale? De que puedas adquirir la saga lo antes posible. Y de esta manera, sobre todo súper importante, recuerda, una vez que ya la tengas, estamos haciendo envíos de la página de Facebook Juan Carlos-Mente Ecologista, ¿vale? Una vez que ya la tengas, recuerda sobre todo aplica el método científico. Paso 1, estudia. Paso 2, aprende todo aquello que has estudiado. Y el paso número 3, aplica. Aplica todo lo que has aprendido aquí dentro. Porque esa es la única vía para solventar, para generar los auténticos, los verdaderos problemas medioambientales a los que nos estamos, o sea, a los que estamos ahora mismo expuestos. ¿Está bien? Y que nada más, señores, que gracias a todos vosotros. Os mando un fuerte, un enormísimo abrazo, como siempre decimos. Si me estás viendo desde Meta, pulsa seguir y me gusta. Si me estás viendo de YouTube, entonces pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y como siempre, cuidaos mucho. De verdad, cuidaos mucho, cuidaos de corazón. Y cuidad el bioma al que pertenezcáis, ya sea natural, artificial o trascendental, como por ejemplo nuestra propia mente subconsciente. Gracias a todos vosotros, que paséis un feliz día y adiós. Hasta mañana.